En Navarra, en realidad, hay normativa a propósito en leyes forales independientes y en la propia compilación de derecho foral de Navarra. Y yendo un poquito por orden y como aperitivo, hay una ley foral de 2002, de 10 de diciembre, que se titula Ley de Acogimiento Familiar a Personas Mayores, con ámbito en Navarra, y el concepto es que consiste en proporcionar a las personas mayores los cuidados familiares ordinarios y personalizados, mejorando su calidad de vida y capacitándoles para llevar vida independiente. Hay que decir que yo sepa, no se ha hecho mucho uso, aunque la idea no era mala. Hay dos tipos de personas, dos partes, que son los acogedores o personas acogedoras y los acogidos. Requisito: convivir en una misma vivienda habitual, ya sea propiedad de unos acogedores o de los acogidos, prestando asistencia y ayuda mutua. Con modalidades temporal o transitorio, que por ejemplo podría ser en periodo de descanso o enfermedad de los familiares que normalmente se ocupan de ellos, las personas mayores, o permanente cuando las circunstancias lo aconsejen, pero cuando es permanente es necesario el informe de los servicios sociales de la zona. Y esto se llevaría a un pacto que, según la ley, debe ser en escritura pública y que dice que debe inscribirse en el registro correspondiente, que como a veces los departamentos cambian de contenido y nombre, entiendo que es el Departamento de Bienestar Social. Bueno, esta es una ley ya que del 2002 es bastante antigua. Viene a continuación la compilación de Derecho Civil Foral, que aunque es del 1 de marzo del 73, ha sido reformada grandemente en el año 19. Y en lo tocante a la materia, yo destacaría que se integra dentro de la misma, en la Ley 44 y siguientes, los patrimonios especialmente protegidos, que los es una normativa muy parecida a la estatal, que podrán constituirse patrimonios especialmente protegidos para las personas con discapacidad o dependencia que formen parte de la comunidad o grupo familiar, aun sin convivencia, mediante la aportación a título gratuito de bienes o derechos y el establecimiento de medidas necesarias para determinar su afección y destino. El régimen es el libre, el acto de constitución no responderá de las obligaciones posteriores a su constitución distintas a su destino, que puedan corresponder al beneficiario, ni o al constituyente o a las personas que realizaron las aportaciones. La constitución la puede hacer la propia persona beneficiaria, por sí o con apoyo, quienes le representen conforme a la ley, a la normativa de apoyos o discapacidad, pero siempre con el consentimiento del beneficiario o cualquier persona o miembro de la comunidad familiar. Se hace en escritura pública y también por testamento, con los datos de denominación, que normalmente serán nombres y apellidos del beneficiario, la identificación del constituyente, la voluntad de constituirlo, las normas por las que se regirá. Hay que hacer un inventario, por lo menos inicial, de los bienes que constituyen el patrimonio especialmente protegido y el destino cuando se liquide, que normalmente se permite que haya reversión a los herederos u otras personas del beneficiario. Esto en cuanto a patrimonios protegidos que recoge el propio fuero. Y la constitución judicial cabe en caso de negación injustificada de la persona que está encargada de prestar los apoyos. Entonces, es constitución judicial instando el celo del Ministerio Fiscal. Vale, pues luego, poderes preventivos, que sí, que se ocupa, porque en realidad en la compilación foral navarra ya de tiempos del 73 había un par de leyes para el poder, que por cierto recogía el poder irrevocable en razón de interés legítimo de la poder. Ahora habla de los poderes preventivos y de medidas voluntarias de apoyo. En poderes preventivos, lo que dice es que toda persona mayor de edad o menor emancipada puede otorgar en escritura pública poderes preventivos cuya vigencia se inicie y desarrolle en el momento en que precise apoyo en el ejercicio de su capacidad. Normalmente los notarios suelen hacer poder general y también preventivo, porque ya de paso que se va a la notaría se hace un poder general. Pero los poderes tendrán la extensión personal y patrimonial que el poderdante determine y podrá establecer cualquier medida de apoyo y control
y nombrar a las personas que hayan de ejercerlas, con lo cual es muy genérico. A mí me parece muy bien, como decías, la posibilidad del derecho alemán de hacer uno sintético para todo, para los controles, porque siempre en la práctica, como todos sabemos, en cuanto te pones a leer un poder general de 5 o 6 folios más, siempre empiezan a caer facultades. Pero claro, empiezan diciendo que sí que tengo confianza, yo creo un poder de ruina, poder para todo, pero yo no sé la experiencia que tienen los operadores, pero donaciones, ventas de inmuebles, sí, pero con mi permiso, ¿vale? ¿Cuántas veces a mí me ha pasado de personas que vienen a hacer un poder y se van sin hacerlo porque, señora, decídase, señor, decídase, porque o sí o no. Cuando en realidad antes funcionaba. Bueno, sigue diciendo la ley que el poder, lógicamente, que el poder preventivo otorgado a favor de cónyuge o pareja estable se extinguirá automáticamente por cese de la convivencia, salvo disposición en contrario, y que una vez sobrevenida la situación de necesidad de apoyos para el ejercicio de la capacidad, la resolución judicial que constituya medidas de apoyo en favor del poder dante únicamente podrá adoptar medidas distintas a las dispuestas en el poder de forma motivada y cuando fuera necesario para proteger sus intereses. Bueno, sobre poderes generales y poderes preventivos que son utilísimos, hay una serie de circunstancias respecto de la posibilidad de nombrar uno o varios solidarios o mancomunados, como todos sabemos. Yo creo que los poderes generales es una de las manifestaciones, igual que los testamentos cada vez más, que hay que hacer traje a medida. Una vez hecho, nos llevamos partidarios de supervisores porque se rompe la esencia de la confianza y del poder, salvo causas muy justificadas. Luego, el artículo 49 bis referido a los menores es muy útil, ley 49 bis, porque habla de que cuando se prevea razonablemente en los 2 años anteriores a la mayoría de edad que un menor sujeto a responsabilidad parental o a tutela pueda, después de alcanzada aquella, precisar apoyo, se estarán las previsiones realizadas por dicho menor para cuando alcance la mayoría de edad y en ausencia de las mismas, las que establezca la autoridad judicial a petición de o menor o los progenitores o del tutor existente o del Ministerio Fiscal, pero dando participación al menor en el proceso y atendiendo a su voluntad y deseos y preferencias. Bien, esto es lo que, juntamente con lo que creo que va a hablar nuestra presidenta, que es la ley 117, habla de comunidades de ayuda mutua. Los requisitos, los conceptos son 2 o más personas mayores de edad convivientes en la misma vivienda y con voluntad de permanencia, sin contraprestación económica, comparten gastos comunes, trabajo doméstico. Está vedado a cónyuges y a parejas estables, porque tienen su propio régimen, y se rige por el convenio, que simplemente es pacto por escrito, donde se recojan los derechos y deberes de cada uno y la contribución igual o desigual a los gastos comunes y a los trabajos. Esto en lo que se refiere, digamos, a la compilación reformada en el año 19. Y a continuación, en la Ley Foral 31 del 22, que es de 28 de noviembre del 2022, titulada Atención de las personas con discapacidad y garantía de sus derechos, cuyo preámbulo, como no podía ser de otra manera, gira en torno a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2009 de la Asamblea General de la ONU, pues recoge toda la atención de la comunidad foral, empezando que para la elaboración de la ley han participado y se consultan no solamente todos los departamentos del Gobierno de Navarra, sino hasta 13 entidades que son Comité de Entidades y Representantes de Personas, que admiras la cantidad de gente implicada, porque son Comité de Entidades y Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra, que es CERMIN, Comisión Foral de Régimen Local, Federación Navarra de Municipios y Concejos, Consejo Navarro del Menor, Consejo Navarro de Personas Mayores, Consejo Navarro de Discapacidad, Consejo Navarro de Bienestar Social, Consejo para la Promoción de Accesibilidad Universal y de la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Consejo Asesor de Derecho Civil Foral, Junta de Contratación
Administración Pública, Consejo Navarro del Deporte y Consejo Navarro de Cultura y Consejo Navarro de Igualdad, porque todas estas entidades están implicadas. Tiene por objeto garantizar los derechos de las personas con discapacidad y establecer las actuaciones para atenderlas. Y a efectos de las prestaciones aludidas en la ley foral o en la legislación del Estado, distingue las condiciones, para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos y cumplimiento de los deberes constitucionales, se considerarán personas con discapacidad las establecidas en la legislación estatal. Y en cambio, define quienes, según la ley foral, tendrán la consideración de personas con discapacidad. Prácticamente es un poco, me he fijado el concepto de Aragón, que son aquellas que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y los fundamentos de la ley son los principios que todos conocemos, pero que son muy prolijos. Respeto a la dignidad de la persona, autonomía y libertad en toma de decisiones, vida independiente, no discriminación, respeto por la diferencia y diversidad, igualdad de oportunidades, igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, normalización en la forma de vida, accesibilidad universal, y hasta son 16 o 17, entre los que están también el enfoque preventivo de políticas públicas para adelantarse a los problemas que puedan existir, corresponsabilidad de poderes públicos, familias y entidades que trabajen por ello, y la promoción de acceso al empleo de personas con todo tipo de discapacidad. Y en realidad todo lo demás es lo que pueda existir en sentido común. Ha sido un poco breve, pero tampoco es que haya muchas novedades, tampoco que no hayan comentado mis compañeros. O sea que muchas gracias. Gracias, Rafael. Bueno, creo que nuestros tres ponentes han salido al encuentro de las preguntas que intentaba pintar al inicio de la mesa, porque efectivamente estos derechos civiles territoriales han buscado, en mi opinión, garantizar la seguridad jurídica sin olvidar los principios de la Convención, pero lo han hecho, creo, saliendo al paso de cuestiones prácticas que ya hemos detectado los operadores jurídicos en la aplicación de la Ley 8/2021. Creo que será interesante que en nuestra labor diaria tengamos en cuenta estas figuras y estos matices, porque lógicamente pueden enriquecer la práctica y dotarla de mayor seguridad y mayor concreción del respeto a la autonomía de las personas con discapacidad sin tener que esperar a que la Ley 8/2021 sea objeto de reforma o de adecuación, la propia del transcurso del tiempo una vez que una ley se publica y empieza a aplicarse. Entonces, bueno, agradezco de nuevo a la Academia Vasca y al Colegio Notarial por esta iniciativa de dar voz a los derechos territoriales, porque es verdad que parece que quedan al margen como si fueran ideas de algunos cuando están llamados por su historia a dar mucha luz al derecho civil común. Agradezco de nuevo a los ponentes el tiempo que nos habéis prestado de esta forma gratuita. Hasta la próxima ocasión. Damos paso a la siguiente mesa. Yo ya me he aprendido las 3 veces. Perdón, Carmen, no sé si ¿queréis que hagamos la posibilidad de que pregunte la gente? Si queréis, bueno, lo hacemos luego, todo ahora, lo que queráis. Yo creo que por el tiempo quizás más interesante igual, que lo hagáis a decir luego, porque si no hemos conseguido ponernos en tiempo y no acumulamos, si os parece, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, preparamos la siguiente mesa. Hoy estaba ya bueno. Sí, ahora mismo no lo sé. Vamos a bajarlo porque me cuesta blanco, ¿no?
Sí, al final sí, Bueno, yo vuelvo a la oficina. Nada, hay que utilizarlo. Bueno, pues muy buenos días. Continuamos con esta sesión, con esta cuarta mesa redonda relativa a la discapacidad y a los derechos civiles territoriales. Muy buenos días y mis primeras palabras son de agradecimiento a la organización de este congreso, tanto a la Academia Vasca de Derecho como a la Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, a don Andrés Urrutia y a don Ángel Clares como representantes de ambas instituciones. Y la verdad es que es un honor poder estar aquí en esta mesa redonda rodeada de estos insignes ponentes que van a continuar ahondando en este binomio entre derecho civil y discapacidad que tanto ha dado que estudiar y que aplicar en los últimos años. Voy a empezar por presentar a los tres ponentes por el orden que aparece en el programa. Don Manuel Rueda Díaz de Lávago,
notario y una figura muy destacada en el ámbito jurídico, con una carrera notarial que abarca más de 3 décadas, dedicadas no solamente al notariado, sino también especialmente, y por eso lo subrayo, a la protección jurídica de las personas con discapacidad. Es actualmente director de la sección jurídica de la Fundación Aequitas, que, como todos ustedes saben, es una fundación clave, una institución muy importante en la promoción de la protección de las personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad. Ha sido delegado de la Fundación Aequitas, además en el Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, y ha sido fundamental su rol de compromiso en la formación, en la sensibilización en temas de discapacidad. También quiero destacar que es vicepresidente de la Fundación Pollos Usoa de Álava, siendo en Vitoria donde ha desarrollado un gran número de años como notario. Y por lo tanto donde ha desarrollado pues, esa función que decíamos de enfatización, de profundización también en las particularidades territoriales del derecho civil y de la protección a las personas con discapacidad. Jurista de dilatada trayectoria, ha contribuido muy activamente en numerosos seminarios y publicaciones que no me pararé ahora a señalar para no extenderme, pero me gustaría destacar una de ellas sobre la pretutela en un libro dirigido por Manuel Ángel Martínez García. Ha sido también ponente de numerosas propuestas normativas dirigidas a asegurar el respeto a la dignidad y a la capacidad jurídica de todas las personas, como digo, en especial a las personas con discapacidad. Manuel, muchas gracias por estar aquí. En segundo lugar, don Emilio Olavarría, jurista, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, permítanme que lo destaque, y profesor de la Cátedra de Derecho Laboral de esta universidad, tanto profesor de grado como profesor de máster. Ha sido mi profesor. No te pongo años, es que empezó muy joven, siendo Emilio brillante discípulo del catedrático don Manuel María Zorrilla, que seguramente conocerán, presidente que fuera del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y uno de los catedráticos laboralistas pues, más importantes de la historia reciente de nuestro país. Don Emilio Olavarría ha tenido un rol muy importante desde el punto de vista de su carrera política, comenzando como parlamentario vasco, siendo parlamentario en las legislaturas del año 80, 84 y 2001. También diputado del Congreso de los Diputados en varias legislaturas. Me gustaría destacar que ha sido portavoz de varias comisiones, entre ellas la Comisión de Justicia, la Comisión de Interior, la Comisión Constitucional y la Comisión de Discapacidad. También en el mundo judicial, puesto que ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, así que también desde la perspectiva del Poder Judicial seguro que tiene mucho que decir al respecto. Y por si fuera poco, después de pasar por el Legislativo, también el Judicial, quiero destacar su rol muy activo como asesor del Gobierno vasco. Ha recibido varios reconocimientos tan importantes como la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y de San Raimundo de Peñafort. Hoy está aquí como patrono de la Fundación Aequitas. Emilio Olavarría ha sido una figura clave y lo sigue siendo dentro de esta fundación y sobre todo en el rol de la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos de las personas con discapacidad. Te recuerdo como profesor, he tenido la enorme suerte de compartir muchas charlas y muchos retos informales con Emilio Olavarría, y además de su brillantez en el conocimiento del derecho en general, no solamente el derecho laboral, derecho civil y derecho constitucional, pues ese compromiso que comparte con el resto de los ponentes de esta casa, yo creo que va a ser muy interesante a la hora de conocer su opinión sobre cómo estamos en este momento en el ámbito del derecho civil y de la protección a las personas con discapacidad. Muchas gracias, Emilio, por estar aquí.
Y last but not least, que dicen los ingleses, don Rafael Armesto, abogado en ejercicio, que ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional a cuestiones vinculadas con la discapacidad, con la tutela judicial efectiva y con la protección jurídica a personas adultas con diversidad funcional o necesidades de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. Don Rafael es miembro de la Academia Vasca de Derecho, también es miembro de la Red de Juristas de Inclusión en representación de FEBAS, País Vasco, y también es miembro del Foro de Asesoría Jurídica de la Asociación LIBER de entidades prestadoras de apoyo en representación de Futurvide, la Fundación Futuro. Rafael Armesto ha trabajado, yo creo que en primera línea siempre, asesorando a familias, asesorando a instituciones, no solamente del País Vasco, y a personas con discapacidad en procesos de modificación de capacidad en su día y más recientemente en todos los procesos de provisión de apoyos conforme a la Ley 8/2021 de Reforma Civil y Procesal. Yo creo que será una de las personas que ejerce la abogacía con más compromiso y con más capacidad de acción en este ámbito. Su gran experiencia práctica en la aplicación de esta ley, de la Ley 8/2021, en los tribunales y su visión crítica a la hora de detectar cuáles son las dificultades reales que presenta este paradigma, yo creo que nos pueden ayudar a tener una visión sobre el terreno, una visión realista, ¿no? Para comprender cuáles son los efectos prácticos de esta ley, cuáles son sus dificultades, sus retos, qué falta por hacer. Han pasado pues, casi 4 años, ¿no? Estamos todavía... Estamos en 2025, cuando llegue septiembre se cumplirán 4 años, o que tenemos un periodo de tiempo suficiente para tener una lectura ya crítica de qué es lo que ha aportado esta ley para la visión cotidiana, ¿no? de las personas y con discapacidad y sus entornos. Muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí. Y ahora me toca callar y dar la palabra a los ponentes. En primer lugar, a don Manuel, cuando quiera. Muchas gracias. No sé quién te habrá elaborado el currículum mío, pero ha sido excesivamente generoso. Tú también a exponerlo. Bueno, yo, aparte de las gracias a la academia, al colegio, a los demás asistentes, a mi presidenta, que están aquí presentes. Yo me había preparado, según lo requerido en el primer correo que me envió Andrés, más o menos un texto de 1500 palabras, lo probaré en 1600 para pasar un poco. Pero bueno, parece ser que lo van a publicar, entonces lo que yo no alcance aquí, porque tendré que acortar, lo tienen a su disposición un poco más completo en esa publicación. Y procuraré servirme porque veo que no damos tu tiempo en esta mañana. Lo que quería tratar yo pues, es el contenido principal del derecho de civil vasco, que son instituciones sucesorias, y dentro del campo de la discapacidad. No quiero explicar qué es un testamento, pero sí cómo determinados tipos de títulos sucesorios pueden ser importantes en esta materia. Y me gusta empezar por el principio de la base. La base es que estamos en derecho civil. El derecho civil es que regula las relaciones entre las personas y dentro de estas personas hay algunas con discapacidad. O sea, personas y con discapacidad. ¿Y qué les pasa? Que necesitan una ayuda, un complemento para poder relacionarse en sociedad con los demás, en plan de igualdad. Y se ha hablado, escrito mucho, y yo entre ellos, de medidas de apoyo que yo llamo sociales, que son las que se han oído en la mesa anterior, porque ayudan a participar en la vida social a estas personas. Pero aparte hay otras medidas que obedecen a una situación.
es que las personas con discapacidad normalmente tienen más gastos, tratamientos, logopedas, asistentes, máquinas, coches adaptados, más gastos que las que no lo tienen y también normalmente menos ingresos, porque el que tiene trabajo ocupa las escalas inferiores dentro de la laboral de cualquier ámbito. Entonces, necesitan medidas de apoyo económicas. Y estas medidas de apoyo económicas pueden provenir del derecho público, que no voy a tratar. Pensemos en pensiones, jubilaciones anteriores a las demás, medidas laborales, de preferencias en copos o demás, que se referirá algo a ellas Emilio. Y pueden venir del derecho privado. En el derecho privado con dos campos, el campo de obligaciones y contratos y el campo sucesorio. En el campo de obligaciones y contratos citaré dos novedades de la Ley 41/2003, que luego se han ido retocando, que son el patrimonio protegido y el contrato de arrendamientos. Ninguno de ellos, la regulación sustantiva, corresponde a esta comunidad, pero sí su regulación fiscal. En cuanto al contrato de arrendamientos, está pensado como un contrato aleatorio, pero de los de causa onerosa. Ahora bien, es una herramienta ya regulada con una regulación bastante completa, utilizable a través de los títulos sucesorios en beneficio de personas con discapacidad. No es tócolo en meter dentro del testamento pacto sucesorio o ejercicio de facultades de poder testatorio de introducir un contrato de alimentos allí. En el patrimonio protegido resulta que es esencial la regulación fiscal que lo promueva. Si no hay regulación fiscal, no se hacen patrimonios protegidos. ¿Qué ocurre? Que la legislación sustantiva aplicable en esta comunidad es la Ley 41 del 2003, pero la regulación fiscal no, porque aquí hay competencias que corresponden a los territorios históricos, actúan coordinadamente y han establecido un régimen fiscal distinto, que no voy a detallar, simplemente en cuanto a sus efectos. Si hacemos una estadística teniendo en cuenta el porcentaje de patrimonios y el porcentaje sobre el porcentaje de población de cada territorio, consideramos uno el porcentaje nacional, uno de patrimonios y uno de población, pues resulta que Vizcaya, en el periodo del 2007, año de las normas favorables vascas, y el 2024, prácticamente tiene el mismo porcentaje. Guipúzcoa se va al 1,24. ¿Ya? Bastante más de la media nacional. Y Álava se dispara al 3,49. El total de la comunidad autónoma vasca, 1,46. El principal motivo de este aumento porcentual se debe a la legislación fiscal. No es el único, eso es el principal. Y la legislación fiscal sí que es competencia de esta comunidad. Fuera del campo de contratos, entramos en el sucesorio. En el sucesorio tenemos de tener en cuenta que esto no son las medidas de apoyo social. Parte de que haya un patrimonio familiar que se pueda aplicar bien a quien más lo necesita, porque tiene menos ingresos y más gastos, bien a ese cuidador, bien a nosotros mismos en previsión de una futura discapacidad, pero siempre teniendo en cuenta que tiene que haber un patrimonio familiar. En el derecho, la Ley 5/2015, hay dos disposiciones específicas para personas con discapacidad. Uno es el 28.3, el testamento mancomunado entre pareja o cónyuges, se revoca si
cede la conveniencia por divorcio o ruptura de la pareja, excepto, y se revoca, excepto las disposiciones correspectivas a favor de menores o incapacitados. Y la segunda referencia es en el testamento el buruco, el equivalente del testamento del peligro de muerte de la legislación del Código Civil, con menos testigos y tal. El esquema de este testamento es una situación de riesgo para la vida, luego el acontecimiento a que se refería a este riesgo y el fallecimiento. Posteriormente, un plazo para que se advere y protocolice dicho testamento y tenemos un título sucesorio eficaz. La especialidad es que aquí se ha previsto que ese acontecimiento que causado el fallecimiento tenga otro efecto distinto, que es que el testador quede incapacitado para testar, para hacer otro testamento. Se mantiene la necesidad de averación, el protocolo de excepción, y tenemos un testamento válido que, no obstante, podrá ser revocado en el futuro si el testador recupera su capacidad para testar. Capacidad para testar, para luego un acto determinado. Estos son específicas. Y hay disposiciones no pensadas específicamente para personas con discapacidad, pero son muy útiles en el campo de esta materia. Recordamos, el campo plantea dos problemas. Primero, la necesidad de disponer fondos de patrimonio familiar en favor de la persona que los necesita, con discapacidad en este caso, y otra segunda finalidad. Normalmente, concretamente en caso de discapacidad intelectual, será común dificultades de gestión de un patrimonio que se le puede atribuir a estas personas. Entonces, convendrán disposiciones que regulen cómo se va a gestionar ese patrimonio con una finalidad concreta. En materia sucesoria, un principio general, ya se comentó ayer y se da por sabido, es que la voluntad del testador es en ley en la sucesión. Bueno, aquí, aparte de ser un principio general, está especialmente recogido en la ley, artículo 4, y luego las normas que van diciendo que, a pesar de la regulación, pues el testador puede disponer lo que quiera. Se robustece. Límite a esta voluntad, el más habitual, las legítimas. Y digo las legítimas, que son varias. ¿Qué pasa con las legítimas? Pueden ser formales o materiales. Las formales, si fija el que las establece, las que se establece, en asegurarse que el testador sabe, conoce quiénes son los afectados en su futura herencia. Una vez comprobado que sabe quiénes son esos afectados, a título formal, no tiene limitaciones materiales. Ya sé que tengo 3 hijos y que un cuarto hijo que se murió me ha dejado un nieto por ahí que he visto mucho poco o casi no he visto en mi vida, pues que se fue a Estados Unidos. Sé que existe y una vez comprobado eso no tengo que dejar de nada. Las materiales, a su vez, legítimas colectivas o legítimas individuales. Las individuales significan que hay que repartir por igual todos los legitimarios y las todas que tengo que dejarlo dentro del grupo de legitimarios. Estas son las legítimas que digamos continentales de los sistemas jurídicos y los países de nuestro alrededor. Se fijan en una circunstancia objetiva, la pertenencia a un determinado grupo familiar. Yo pertenezco a los descendientes, objetivamente soy legitimario, con codine y lo que sea. Pero no son las únicas que hay. En los sistemas anglosajones se dice no hay legítimas, no hay legítimas, pero hay otras cosas. Concretamente en el inglés están las family provisions, que consisten
en un derecho de crédito que allí tiene que reconocer un juez, porque en los testamentos no hay la intervención de autoridad, que aquí supone la intervención notarial, o al otorgarlo o al alberar. Pero los que se encuentran en una situación subjetiva que les afecta a ellos de necesitar fondos para un determinado nivel de vida, pueden solicitar con cargo a la herencia que se les administra. Objetiva, en los sistemas continentales objetivas. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Que se encuentran en una situación subjetiva. Subjetiva. Para los que son más convenientes las legítimas formales y colectivas, porque permiten concentrar alrededor de ellos el patrimonio familiar, y también son convenientes las family provisions, con el nombre que se les dé, que aquí equipararemos dentro del derecho de alimentos, depende solo de su situación particular, independientemente de la de sus hermanos, sobrinos o quien sea. Y aquí en el País Vasco, ¿qué pasa con la derivación de esta de los elementos y derechos sucesorios? Pues aparecen en un par de sitios. El 21 dice que es un gasto de la sucesión. Bien. Y que puede responder a los herederos hasta el valor de los bienes heredados, bien, en el momento de la delación. Ojo, que la delación tiene dos momentos posibles aquí: el desfacimiento del testador o el del ejercicio del poder testatario. Entonces hay un periodo ahí, no tiene nombre en la ley. Yo, a efectos particulares, lo suelo denominar el comisariado, donde ante el comisariado pueden pasar muchos años y haber una persona en situación de necesitar alimentos. ¿Y qué pasa? Hay una masa hereditaria por ahí. Las dudas respecto de considerar los gastos de la sucesión hasta cuándo, pues nos lo soluciona, para el caso de que no haya comisarios, el artículo 50 propio de la regulación de alimentos, que dice que se extingue esta obligación por fallecimiento del obligado a darlos, el alimentante. Y en el caso de que haya comisarios, pues el artículo 38 dice que es un gasto que hay derecho de alimentos de las personas que están en situación de necesitarlos con cargo a los rendimientos. Aquí no con cargo a la herencia, sino con cargo a los rendimientos. Y no creo que tarde mucho alguna reclamación que se tenga que resolver en vía judicial acerca de qué consideramos como rendimientos de una herencia, si las acciones que producen dividendos todos los años o los fondos de acciones que no producen dividendos, sino que engordan. Es un tema recurrente que antes o después surgirá, y sobre todo en vía judicial. Segunda consecuencia, parte de la legítima vasca, es que se puede apartar a los legitimarios. No recibes nada, ¿vale? Pero como acreedores de alimentos, las personas con discapacidad, que sean también legitimarios, son apartables de la legítima, pero no apartables de sus derechos de alimentos. Sigue manteniéndoles, por mucho que haya ejercitado por facultades de apartamiento en el causante. En cuanto a este apartamiento, permite varias cosas. Primero, concentrar todo en la persona que necesita, o su cuidador, si ocupa la posición objetiva de legitimario, o su cuidador, con las limitaciones que sean, siempre que el beneficiario de esas limitaciones sea también legitimario. Y tercera consecuencia, moralmente reprobable, en mi opinión, pero permite
apartar la persona con discapacidad de toda la herencia, en la confianza de que si se le consigue un recurso habitacional, un techo, y se le consigue una pensión, por mínima que sea, pero cubre su comida y vestido, y si no lo cubre, se acumulará en la herencia y a ver a quién se lo cubra la Diputación o quien toque, pues provoca apartamientos de estas personas con discapacidad. Eso queda ahí. Civilmente es difícilmente, salvo que potenciamos muchos de los elementos, solucionable, pero está ahí siempre. Y con el recordatorio que como acreedores de elementos no se los puede, entre comillas, apartar. Y con esto ya metemos en los títulos, no os voy a explicar en qué consisten los títulos sucesorios. Tenemos primero el testamento. El testamento pues será al campo normal donde se establezcan las instituciones y es el que ha reservado el testamento notarial, es la ley, para utilizar las demás herramientas sucesorias que vienen a continuación. El comisario, en vez de repartir yo realmente en una disposición revocable, delego en otro, en principio, que reparta. La disposición, de mi punto de vista, sigue siendo revocable, lo puede cambiar cuando quiera, y de paso la ley regula con bastante detalle qué pasa durante el comisariado. O sea, representación de la herencia, la administración de los bienes, disposición de los bienes, complemento de las cargas de la herencia, partiendo de un esquema familiar, en el artículo 43, pero que a continuación se dice que el testador podrá ampliarlo o cambiarlo y demás, y establecerlo en cualquier combinación convivencial como la que nos encontramos, como parejas convivientes con hijos comunes, hijos de uno y hijos del otro, y el conjunto dentro del cual se puede utilizar la figura del comisario. ¿Qué permite? Pues las dos necesidades: concentrar alrededor de la persona con discapacidad, a ella o a su cuidador, y permite encomendar al comisario la, digamos, retribución de los cuidados que los aspirantes a sucederme me puedan prestar a mí, me vayan a prestar a mí, si devengo en situación de no poder yo mismo revocar y cambiar mi testamento. La siguiente es el testamento mancomunado. Aquí dos personas, cualesquiera, pueden establecerlo, es bilateral, por lo tanto, ¿es revocable? Sí, pero, sí, con pero. Pero uno, que para empezar se comunica al otro. En la situación clásica que viene marido y mujer, hacen el mismo testamento y luego uno de ellos lo cambia sin que se entere el otro, eso desaparece. Y segundo, las disposiciones correspectivas, las que tienen causa una en la otra, la de uno con la de otro. Yo dejo a tu hijo Pachi porque tú dejas a mi hijo Antoni. Bueno, en la revocación se carga el testamento, lo revoca, se cargan las correspectivas, incluso con efectos después de mi fallecimiento. Robustece estas disposiciones que tienen causa una en la otra. Por último, el contrato sucesorio. El contrato sucesorio, pues ahí no dos o tres, toda la familia, como se quiera. Y un contenido amplísimo. El primero que hice, y no el único en este sentido, era simplemente dos personas de una cierta edad con hijos, uno y con unos hijos, la otra, que querían casarse y querían evitar a las dos la mayoría de hijos, alegándose que este vino a por heredero. Simplemente renunciaron
a los derechos legitimarios en la herencia uno del otro. Aunque fuera para enseñarse a los hijos. Este no pretende otras historias. Por supuesto, el pacto sucesorio es más intenso en posibilidades, amplio en posibilidades acerca de disposiciones protectoras de la persona con discapacidad, especialmente de mí mismo. Y del beneficiario. O sea, permite anticipar los efectos de la transmisión hereditaria al momento de su realización, lo cual ayuda mucho no solamente a la atención de otros, sino a la mía. Y como comentario final, ayer se habló de qué pasaba en Álava con estas figuras nuevas, de Kufka y tal. En cuanto al testamento mancomunado, la primera avalancha de solicitantes vino principalmente porque se pensaban que costaba la mitad. Hacemos un documento, pues cuesta la mitad. Hizo falta una labor de adiestramiento, de decir, oh, no es eso, esto no es eso, no es eso. Y explicación un poco de la... Y en cuanto al contrato sucesorio, aquí vamos para sustituir donaciones. Yo te doy esta casa, pero ponemos que es un contrato sucesorio, que partamos, que yo te doy de presente esta casa, claro, con la consecuente relación de la Diputación Foral a la hora de calificar cuando estamos en una situación sujeta de derecho de puesto de sucesiones y cuando estamos en una situación sujeta al impuesto de donaciones y segundo beneficios de y con esto termino. Muchas gracias. En primer lugar, gracias, Gemma, por tu presentación. He tenido que ser yo un buen profesor para tener una moderadora tan brillante, por lo menos en el ámbito de la presentación. Yo creo que Conchita va a tratar el tema de la edad, el tema de la exaltación de la juventud, por el mero hecho de ser joven, sin otras circunstancias, otros aditamentos, es algo de lo que se considera por los inmersos en esto que eufemísticamente se denomina batalla cultural, algo propio de los woke, de los que practican la ideología woke. Pero bueno, yo no tengo ninguna legitimidad para hablar en materia de juventud, porque fui profesor tuyo y empecé a dar clases en la universidad a los 23 años. Pero yo con 24 años era parlamentario. En aquella época, ser parlamentario con 24 años se consideraba una suerte de extravagancia. Incluso la gente te miraba con recelo. Y en este momento, con 24 años, ya te están invitando a que pienses en ir retirándote poco a poco porque ya has cumplido tu periplo político y parlamentario. Bueno, son cosas de la vida, son circunstancias que provocan nuevas situaciones a las que nuestro derecho civil propio está llamado a incorporar. Porque esa es la cuestión que tenemos que empezar a tratar, ¿no? Nosotros tenemos un derecho civil propio que tiene la legitimación que deriva, en primer lugar, del artículo 149.1.8 de la Constitución, que no solo establece la facultad, aunque atribuye la competencia legislativa en exclusiva al Estado, la facultad de mantenimiento, conservación y desarrollo de los derechos civiles propios, forales o especiales, utiliza esas expresiones, que se complementa con el artículo 10.5 del Estatuto de Autonomía de Gernika, que incorpora a la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles, forales o especiales el derecho consuetudinario. No es accidental. Yo creo que el legislador autonómico vasco hizo con consciencia esta incorporación del derecho consuetudinario, entre otras cosas porque ayer estuvimos debatiendo qué debemos entender por derecho consuetudinario, cuando estamos hablando de un sector del ordenamiento jurídico integral,
que está constituido por fuentes propias, fuentes tan propias y tan legítimas como todos los demás sectores del ordenamiento jurídico. No es una subespecie del Código Civil español, es un Código Civil propio, con su propio sistema de fuentes. Y el derecho consuetudinario, pues al derecho consuetudinario Federico de Castro lo definió perfectamente, en mi opinión, con su lucidez y su facundia característica. Dijo que es el derecho vivo, cualquiera que sea su forma de manifestación. Pues el derecho vivo, cualquiera que sea su forma de manifestación, en relación al derecho consuetudinario, también son los protocolos judiciales que han resultado tan importantes para articular la parte del derecho guipuzcoano en nuestro derecho civil. Ya han pasado 10 años desde la aprobación del derecho civil, de la ley del derecho civil vasco, 10 años en donde contra los augurios catastróficos de algunas personas, de algunos operadores jurídicos, de algunas escuelas jurídicas, la incorporación y penetración en el ordenamiento jurídico ha sido no solo suave, sino incluso entusiasta y ha resuelto muchos problemas específicos de una tradición que incorpora aspectos del Código Civil. De hecho, el Código Civil español se aplica junto con el derecho civil vasco conjuntamente, pero no sin perder de vista que hay instituciones del derecho civil vasco que ni pertenecen, no tienen su origen ni en las partidas, ni en el fuero juzgo, ni en el Código de Napoleón, que incorpora el orden revolucionario francés, ni el Código Civil español. Son específicas, son solo del País Vasco, como lo son las aragonesas solo de Aragón, y las gallegas y navarras son solo de Navarra y las catalanas también de Cataluña. Aquí, oyendo a los portavoces o a los ponentes de otras comunidades autónomas que tienen su propio derecho de vivir, se ha provocado, por lo menos en mí, una suerte de envidia de tracto sucesivo. Nosotros aspiramos a tener una regulación tan amplia como el Código Civil aragonés. Porque, entre otras cosas, nuestro derecho civil vasco ni siquiera regula la noción de capacidad, ni cita la capacidad, ni su reverso, la discapacidad, evidentemente. Te quiero decir que seguramente el derecho catalán y el derecho de Aragón verán que hay aspectos complementarios que aspiran también a introducir en sus propios ordenamientos jurídicos particulares, especiales. El derecho navarro también, el derecho gallego, ya nos explicaron también. Y nosotros envidiamos a todos los que he citado, porque el nuestro tiene una dimensión material mucho más reducida todavía. Ahora, claro, aquí viene el desarrollo. Se atribuye también la competencia autonómica en el ámbito del desarrollo de nuestro derecho civil. Hay en la disposición adicional primera de la ley del 2015, de nuestra ley del derecho civil vasco, se establece o se crea una comisión de seguimiento y desarrollo de este Código Civil. Pero bueno, ya nos comentaron ayer que esta comisión de desarrollo del Código Civil está funcionando, pero está funcionando en compañía, complementada su actuación con otros operadores jurídicos que están proveyendo de mecanismos o de fórmulas o de institutos jurídicos que deben formar parte también de nuestra norma. Y que dentro de poco algunos de estos podrán ser puestos de relieve, podrán ser comunicados públicamente y empezaremos a tener por lo menos un Código Civil, no digo ya de las dimensiones del de Aragón o del de Cataluña, pero tendremos el nuestro, el propio, con definiciones que derivan de instituciones históricas, pero sobre todo derivan de un hecho fáctico que es incuestionable. Un derecho civil como el nuestro, como el vasco, que establece actos de disposición jurídica, tiene casi la obligación, la necesidad de definir el concepto de capacidad. Y sobre todo el concepto de capacidad que ahora está siendo objeto de revisión por parte de la doctrina científica. Ya no se habla tanto, se está convirtiendo en algo más no aceptado por la doctrina mayoritaria, los conceptos clásicos de capacidad jurídica y capacidad de obrar. Se están sustituyendo por otras nociones, otras locuciones como la capacidad legal y la legitimidad para actuar. Además, teniendo en cuenta que en materia de discapacidad esto es particularmente importante porque la limitación de la segunda reduce la primera. Es decir, la limitación de la facultad, de la legitimidad para actuar, reduce también la capacidad de obrar de las personas con discapacidad y con carácter general de todas. Bueno, yo también quería, ayer se me olvidó, quería rendir un homenaje también en mis palabras a Pilar Zubiarán, que es una persona que ha luchado
murió ya fallecida el pasado 1 de mayo, que ha luchado desde Altxo, desde Guipúzcoa, junto con el sindicato agrario EMBA, por el mayorazgo tan lúcidamente descrito por la novela El mayorazgo de Labraz de Pío Baroja, y ha luchado contra las legítimas, así consta en la dedicatoria que el sindicato agrario le dedicó tras su fallecimiento, contra las legítimas que fraccionaban el caserío. Y bueno, contra esas legítimas, ayer fue particularmente ilustrativa para mí la opinión del notario Oñate, cuando dijo que en una encuesta que se había realizado en Guipúzcoa, el 95% de la ciudadanía optaba por un sistema de libertad testatoria absoluto. Yo creo que esa es la opinión dominante en este momento. Bueno, yo no tengo tampoco mucha legitimidad para hablar porque yo soy ciudadano ayales y yo ya he ejercido siempre esta capacidad de testar de forma absoluta, pero bueno, yo creo que es legítimo y es lo que se desea con carácter general en materia sucesoria. Bueno, las instituciones forales o las instituciones propias de nuestro derecho civil son de naturaleza sucesoria fundamentalmente. Aquí nos encontramos con la figura de la troncalidad, con la figura de la saca foral, con los pactos sucesorios prohibidos por el Código Civil Español, a los que se ha referido Manolo, con el testamento mancomunado, con las dificultades, pero este prohibido no por el Código Civil Español, sino por el imperativo del derecho alemán, donde fue objeto de refutación muy intensa, el testamento mancomunado, de la saca foral, del fuero de Ayala, con un sistema de libertad de testar, y bueno, otras materias que se regulan en este código, que particularmente me gustaría destacar la definición por primera vez de una vecindad civil vasca, que es el ámbito subjetivo de aplicación de este derecho civil. Diferente de la vecindad local, son conceptos diferentes y se regula por primera vez la vecindad civil vasca. Pero bueno, tenemos que desarrollarlo hacia dónde. Ayer lo comentábamos también, no me gustaría ser repetitivo, pero hacia dónde se habla en la propia exposición de motivos del derecho civil vasco de que el desarrollo tiene que ir trasladándose de una sociedad fundamentalmente rural a una sociedad, se establece con estas locuciones, con estas expresiones, de carácter comercial e industrial. Y yo no sé si estamos ni siquiera en una sociedad ya de carácter comercial e industrial. Ya comenté varias anécdotas, en este momento ya no se compran periódicos, se leen en internet, no se adquiere los boletines oficiales, se leen en internet también. Los plenos del Consejo del Parlamento, del Congreso de los Diputados, los plenos del Congreso de los Diputados se transmiten a toda la ciudadanía en streaming. Solo falta ya un pequeño salto técnico que permita que los ciudadanos puedan también replicar a los oradores en el Congreso de los Diputados, lo cual mejoraría notablemente la calidad del parlamentarismo actual. Pero bueno, esto ya se llegará también a hacerlo en algún momento. Ya comenté también cómo vivimos en la sociedad del metaverso. Ese espacio virtual configurado por avatares multifactoriales que crean un espacio donde se puede convivir, se puede trabajar y se puede hasta socializar. Será así, digo yo, vamos. Vivimos también en la época en donde los sistemas energéticos se denominan sistemas síncronos, con unos nodos que cuando los nodos caen se producen apagones totales. También esto contra el parapeto o la excusa de que hay que analizar millones de episodios que se han producido en microsegundos, la solución es muy fácil, es que han fallado los nodos, sencillamente. Y ya por último, lo que comentaba ayer también, el otro día en el aeropuerto de Bilbao me encontré con una chica que estaba rodeada por gente joven de su misma edad, que le pedían abrazos, autógrafos, era una perfecta desconocida para mí. Pregunté quién es esta mujer y me dijeron con reproche, me lo contaron con reproche, no la conoces, es una conocidísima influencer. Pues bueno, esto es la sociedad ya no comercial e industrial a la que vamos dirigidos, sino la sociedad ahora tiene cada vez otros requerimientos más sofisticados y más complejos que tendremos que atender. Pero por lo pronto lo que tenemos que atender en Euskadi es incorporar la noción de discapacidad y su reverso, la noción de discapacidad a nuestro derecho. Yo creo que es imprescindible, porque es que se regulan actos de disposición que requieran una capacidad ab origen,
origen. Y desde esa perspectiva, pues hay que regular esta noción de capacidad y discapacidad con todas las complejidades que primero el debate doctrinal sobre cómo debe definirse la capacidad hoy en día. Luego el debate sobre la edad. Ya no me refiero solo a los 18 años excluidos los menores emancipados, sino las distintas edades en las que se adquiere la capacidad para distintos actos jurídicos diferentes, como por ejemplo para testar, por ejemplo para adoptar, por ejemplo para contraer matrimonio, para trabajar a los 16 años y utilizar los rendimientos de ese trabajo con absoluta libertad, para la interrupción voluntaria del embarazo a los 16 y 17 años, mediante la ley de autonomía del paciente para prestar consentimiento a los menores de edad para determinados tratamientos médicos. Y desde luego, pues estamos ante una situación en donde la edad va a ser un tema que tendríamos también, junto con la noción de capacidad que se incorpore a nuestro Código Civil, también evaluar el problema de la edad. Y en materia de discapacidad, que también tenemos... No sé si voy a acabar, me queda poco, ¿no? Ya termino rápidamente. En materia de discapacidad tenemos que realizar una doble operación. Primero, incorporar los requerimientos de la Convención de Nueva York del año 2006, complementados por el Comité de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad del año 2014, que son recomendaciones que deben ser objeto de introducción. Después, yo soy padre también de la Ley 8/2021. Intentamos introducir esos conceptos. Introducir, aquí se aplica la Ley 821 en su totalidad, en su integridad. Los conceptos son las medidas de apoyo, pero por el sistema que se prevé en la propia ley en relación a las medidas de apoyo, priorizando las medidas de apoyo de carácter asistencial a las de carácter representativo, respetando la voluntad del que va a ser objeto de una medida de apoyo. Si hay un mandato preventivo, respetando la voluntad de ese mandato preventivo. Si las medidas tienen que ser además proporcionales y adecuadas al tipo de discapacidad o al tipo de soluciones que se deben resolver. Y desde luego utilizar de forma residual, como establece expresamente la propia Ley 8/2021, de forma residual y excepcional las curatelas. Aquí se ha hablado de curatelas y particularmente las curatelas representativas. Y aquí dos problemas, y con esto ya, Gemma, de verdad que acabo, porque con lo más presentado como titular de tantas medallas, te puedo asegurar que no me las pongo nunca, no salgo a la calle como los generales rusos aquí cargados de medallas nunca, pero bueno, al margen de esta circunstancia, en relación a las medidas, tenemos que, obviamente, priorizar las medidas de apoyo voluntario a las que han de proveer los notarios, trasladando inmediatamente, en el menor tiempo posible, al registro civil las medidas de apoyo voluntario que se adopten. En segundo lugar, en cuanto a las guardas de hecho, hay una modificación de la ley de la jurisdicción voluntaria. La guarda de hecho, cuando se ya tiene que iniciar acciones de carácter representativo o administrativo, tiene que proceder a su modificación mediante el expediente de jurisdicción voluntaria. En relación al defensor judicial, pues cuando el juez decida que hace por incompatibilidad de las medidas de apoyo o de los proveedores de medidas de apoyo, nombrar un defensor judicial. Y en cuanto a las curatelas, sin perjuicio de la asistencial, que tienen una definición muy rácana y muy escasa, tanto en la Ley 821 como incluso en los derechos forales especiales que nos habéis comentado aquí, la representativa es la realmente preocupante. Porque se ha creado en el derecho público, en el ámbito del derecho público, ya te prometo que ¿sabes? Me conoces para callarme a mí, hace falta recurrir muchas veces a la archaina. Pero bueno, hablando de esta circunstancia, la doble denuncia que quería hacer, que se ha creado una figura nueva en el ámbito del derecho público, en concreto en el ámbito del derecho laboral, en el derecho de seguridad social específicamente, y en el ámbito del derecho tributario, que algo se ha referido Manolo también, del derecho fiscal, en un estado donde hay 4 haciendas forales y una hacienda estatal, una agencia tributaria, en un estado como este, que es la figura de la curatela representativa para todos los actos jurídicos. No existe en ninguna ley una curatela representativa para todos los actos jurídicos, porque eso vulnera 2 principios y vulnera los preceptos, los preceptos reguladores de la curatela representativa. La curatela representativa, en primer lugar, tiene que ser residual y marginal. Se adoptará mediante resolución judicial cuando no exista otra medida de apoyo diferente a la curatela representativa.
Pero una curatela representativa para todos los actos jurídicos es algo absolutamente equivalente o idéntico a la antigua tutela, y a una incapacitación judicial que la nueva ley, como sabéis, impide o prohíbe. Desde esa perspectiva, hay un precepto del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la disposición adicional 25ª, que establece lo siguiente. Después de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, dice que se mantendrá un grado de discapacidad igual o superior al 65% para aquellas personas que hayan sido objeto, se les haya reconocido por una resolución judicial una tutela representativa, una curatela representativa para todos los actos jurídicos. Primera perversión que quiero denunciar, porque esa figura no existe, es una fictio iuris auténtica. Y en el ámbito del derecho tributario, también el vasco, desafortunadamente, se ha fallado estrepitosamente porque también se establece que para tener derecho a las bonificaciones y beneficios fiscales, se acaba de aprobar en Euskadi la reforma tributaria, como sabéis, mediante la armonización de las tres haciendas forales, mediante el órgano de armonización fiscal correspondiente, pues también se establece el criterio de que para acceder a las bonificaciones y beneficios fiscales lo harán las personas con discapacidad a las que se les haya reconocido, se les haya una curatela, representativa para todos los actos jurídicos. De nuevo, también el derecho tributario está fallando. Se crea una fictio iuris que tenemos que intentar remover. Y intentar remover sería sencillo si los mecanismos de interlocución ante las instituciones parlamentarias, tanto forales como españolas, hicieran los deberes como se deben hacer. Esto no está sucediendo así, no hay una interlocución lo suficientemente eficiente para remover estas dos desarmonías o incoherencias entre el derecho público, estos dos sectores del derecho público y el derecho privado, y el derecho civil, tanto el vasco como el español, y veremos a ver, esperemos que con el tiempo y a través de la correspondiente y debida y adecuada interlocución se pueda resolver este problema. Eskerrik asko. Rafael, tienes la palabra. Es difícil el rol de moderadora con Emilio Navarrete. Difícil. Nos conocemos. Donde hay confianza. Donde hay confianza. Bueno, igual. Tranquilo. Cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues, buenos días. Gracias, Gemma, por tu presentación y gracias por la sensibilidad también de la universidad. Hay que recordar las jornadas que organizabas cuando tuvimos ocasión de colaborar y cuando, bueno, la clínica jurídica seguimos en constante colaboración con Futibide Fundación, pues se está trabajando temas ya por tercer año consecutivo. Bueno, a ver, las gracias obligadas, ¿no? Las gracias obligadas a la academia, las gracias obligadas al colegio. Quisiera personalizar el agradecimiento al notariado pues, en Carmen, en Manuel, compañero de fatigas en foros sobre capacidad jurídica de FEBAS, y por supuesto en Andrés Urrutia. Bueno, como no, Almudena también recordarla, que no ha podido estar. Presidenta, gracias. Y bueno, pues ayer cuando Andrés decía que hubiera parecido un sueño hace 10 años pensar que en el colegio hubiera una jornada como esta, yo me acordaba de mi padre, notario de amor y odio, me acordaba de su hermano con discapacidad, de mi tío Paco, y pensaba que para ellos esto no hubiera sido un sueño, hubiera sido, pues no sé, como la llegada del santo advenimiento, o el nirvana, o el paraíso, ¿no? Yo, a nivel personal y a nivel profesional y a nivel participante en foros con personas con discapacidad y entidades, pues me siento absolutamente agradecido, complacido, orgulloso de estar aquí, y es impensable, efectivamente, que estemos dedicando una jornada de un día completo al derecho de la discapacidad.
Y bueno, y ayer, que es que no tocaba hablar del derecho de la discapacidad y también se habló bastante del derecho de la discapacidad. Entonces, esto es muy enriquecedor para los que estamos a pie de obra. Yo no soy más que un abogado de pueblo y, bueno, pues el derecho a la discapacidad siempre ha sido el pariente pobre del derecho de familia y persona. Y más que, bueno, entre otras cosas, porque la figura del abogado, desde el punto de vista de la abogacía, pues no era necesaria. El abogado o la abogada no intervenía en los procedimientos llamados de incapacitación antigua, después modificación de capacidad, después procesos de discapacidad sobre la capacidad de las personas, el lenguaje se ha ido adecuando, pero el abogado o la abogada no intervenía, bueno, más que cuando intervenían las familias que querían apelar, porque habían sido privadas del derecho de sufragio, de la posibilidad de contraer matrimonio, de tocar el testamento, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece que todo estaba organizado entre el fiscal, el forense, el juez, la juez y el abogado o la abogada, pues quedaba en un segundo término. Bien, hoy nadie duda de la capacidad, vamos, del carácter del derecho de la discapacidad como disciplina más o menos autónoma. Por supuesto que no se duda de su carácter transversal. Estamos ya hablando de muchos derechos de la discapacidad, pero como dice el profesor Rafael de Lorenzo, pues el derecho a la discapacidad tiene que adquirir presencia, tiene que adquirir capacidad, digamos, valga la utilización de la palabra, como disciplina autónoma. Y en eso estamos. Bien. Bueno, pues yo os he hablado mis preocupaciones, mi experiencia y las preocupaciones del movimiento asociativo. Como decía Gemma, yo colaboro con CEBAS, con las entidades de plena inclusión estatales. En Vizcaya, País Vasco, perdón, agrupamos a 13 entidades asociadas, más de 12.000 familias, personas con discapacidad, más de 2.500 profesionales y del orden de 1.500 voluntarios. O sea que creo que es un número importante para que le dediquemos un poco de tiempo. Bueno, mi objetivo es hablar de la Ley 8 y pedía también a Manuel ver un poco cómo van las revisiones y, en fin, aunque hay también letrados ilustres en la sala que pueden completar lo que yo diga. Bueno, esto de intervenir el último, pues no sé si es una ventaja o un inconveniente, porque, bueno, igual repito cosas, pero me vais a perdonar, pero quiero compartir con vosotros la revolución que ha supuesto la introducción de la Ley 8/2021. Claro, pero para llegar a la Ley 8/2021, pues han pasado muchas cosas y hemos sufrido muchas cosas. Partíamos de la idea antigua. La idea antigua era, ¿cuál era? Pues que había que incapacitar a todo el mundo. Había que incapacitar a todo el mundo. Y había que incapacitar porque así estábamos todos más tranquilos. Bien, esto procede de aquel modelo llamado de prescindencia, del Código de 1889, las personas con discapacidad, locos de mentes sordomudos, utilizamos aquí la terminología, vivían en las afueras de las ciudades, iban con la campana, los leprosos, los endemoniados. Bueno, la reforma del 83 para mí es una gran reforma. Yo daba mis primeros pasos en los juzgados, pero es que esa reforma del 83 para mí pasó muy desapercibida y no fue asimilada. Incluso hoy, tantos años después, todavía yo creo que hay mucha gente que no tiene asimilada la reforma del 83, que planteaba ya no un modelo de prescindencia, sino un modelo médico rehabilitador, paternalista, pobrecitos, pobrecitas, bueno, vamos a quererles, vamos a tenerles en sanatorios, cuidarles, vamos a... Bien. Aquella ley, pese a este planteamiento paternalista, ya introducía cuestiones fundamentales, como era que, claro, estamos hablando del año 83, ya hablaba de la extensión y límites de la sentencia que hubiera que determinar, ¿no? Bueno, se seguía utilizando el término de incapacitación, sí, pero, insisto, hablaba de extensión y límites de la misma. Y hablaba de la curatela, introducía la figura de la curatela y decía, para aquellos actos que expresamente invoca la sentencia, artículos 210, 289 del Código Civil. Pues yo pocas curatelas conozco, desde mis tiempos, pocas curatelas. También se regulaba la guarda de hecho, artículo 300, y había un artículo que era el 171 que hablaba de la patria potestad prorrogada rehabilitada, que decía que la patria potestad prorrogada se ejercitará conforme a lo dispuesto en la sentencia. Es decir, que podía haber patrias potestades prorrogadas o rehabilitadas con funciones curatelares. Poquísimas sentencias en esta materia, cuando pedíamos, ¿no? Pedían, pero claro, es que, como digo, la intervención de los abogados era poca. Bueno, pues todo esto pues, provocaba la infantilización de las personas con discapacidad, por mor de la patria potestad, en fin, todavía se les sigue llamando los chavales, las chavalas, en fin. Bueno, pues fuimos poco efectivos con esta reforma, como os decía, con este planteamiento reduccionista. Luego la jurisprudencia, pues poco a poco, sobre todo en los últimos años, ha ido avanzando en esas ideas que
manido del traje a medida, pero bueno, ya hablamos no del traje a medida, sino de cuántos trajes a medida hagan falta, ¿no? De entretiempo, el de verano, el de ir a una boda. Bien, entonces, en aquella época vivíamos también unos artículos perversos que el Código Civil obligaba a promover la constitución de la tutela a los parientes llamados a ella. Bueno, no es que obligara, sino que les hacía responsables de los daños y perjuicios causados por las personas llamadas a ser tuteladas y si el llamado a su tutor no había promovido el procedimiento correspondiente. Entonces, eso igualmente unido a lo que decía la ley de enjuiciamiento civil sobre los funcionarios que por razón de su cargo tuvieran conocimiento, deberían ponerlo en conocimiento a la Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta obligación todavía sigue. Por la ley de función voluntaria se mantiene, aunque solamente referida a cuando se requieren medidas judiciales. Lo digo porque, claro, las notarías muchas veces tenemos que comunicar al fiscal cada vez que viene una persona con discapacidad. Pues no, porque si realmente vemos que hay una cercana guarda de hecho, una protección, etcétera, pues no. La ley lo que hace es restringir esto cuando se denote la necesidad de la implantación de medidas judiciales. Bien, pues se estableció un paralelismo entre incapacitación y protección. Pero es que, claro, con esta ley del 83 y demás, la protección, le damos una armadura tan fuerte, tan potente a la persona con discapacidad que no le permitíamos desenvolverse con agilidad en el mundo jurídico. Fijaros, un acto tan sencillo como la venta de la casa del pueblo derivada de una herencia en la que fallecía el padre, quedaba la viuda, quedaban varios hijos y uno de los hijos que tenía discapacidad. Pues algo tan sencillo como eso, pues se complicaba muchísimo, porque bueno, la madre había ido a una inmobiliaria, había firmado un documento privado, la inmobiliaria le daba una señalita, tal, bueno, sí, firme usted, tal. Pero claro, luego había que hacer muchas cosas, había que ir al notario y no se podía. ¿Y qué había que hacer? Pues había que correr un camino que era realmente más que de obstáculos. Bueno, pues había que promover la incapacitación, había que poner la patria potestad, probablemente en este caso rehabilitada. Si no es así, había que acudir a una tutela. En fin, nuestras discusiones sobre la autorización judicial previa, que si la aceptación a beneficios de inventario, que si la aceptación, pues del artículo 21.2 de la Ley Vasca, que si... ¿Qué pasa con esto? Y ya no digo nada, por las instancias de derecho único, se valen o no valen para la aceptación de esas características, hay que ir al notario a hacer documento público. Bueno, ¿qué pasa con la adjudicación? Si la hacemos en pro indiviso o si la hacemos de otra forma, hace falta nombramiento de un defensor judicial. Fijaros, estas son realidades que hemos vivido desde el movimiento asociativo y desde el asesoramiento a las familias, ¿no? Bueno, pues, en fin, todo esto venía luego la posterior aprobación judicial, claro, porque muchas veces las operaciones particionales venían, ya habíamos cumplido todo aquello, ya habían pasado 2 años, ya la inmobiliaria se había jubilado, el vendedor ya no quería saber nada, el comprador, en fin. Bueno, pues sí, siempre nos quedaba la idea de la autorización judicial posterior para la venta, o sea, otro expediente más. Y en el horizonte aquella frase que siempre muchas veces oímos, bueno, y luego a ver el registrador que dice, ¿no? Bueno, pues menudo calvario, ¿no? Menudo traje a medida. Además, para vender esta vivienda, esta casita del pueblo, había unas consecuencias indeseadas, que eran la incapacitación. Es decir, la privación de derechos. La familia entraba al juzgado por la puerta de quiero vender la casa de Oriñón y salía por la puerta de puede usted vender la casa, pero no puede votar, no puede casarse, no puede otorgar testamento, no puede manejar vehículos de motor, no puede utilizar dinero de bolsillo. Bueno, ayer decíamos que con esta reforma, desde el año 83, empezamos a pedir más en el movimiento asociativo. Aquí se empieza, yo creo, aprovechando todas estas circunstancias que plantea la reforma, que no fueron muy utilizadas, pero el movimiento asociativo se lo va empezando a estudiar, se lo va empezando a creer, y llega a la Convención de Nueva York, 2006, vigor en España 2008, Derecho Interno Español, artículos 96 y 10 de la Constitución, artículo 1.5 del Código Civil, Ley de Derecho de los Tratados, y nos encontramos con 2 ordenamientos. Entonces, yo no sé si ya más que, pues lo diríamos más todavía. Empezamos a invocar la Convención de Nueva York y los juzgados decían, bueno, ¿cómo? Si está el Código Civil, ¿qué pasa aquí, no? Bueno, este cambio de modelo yo creo que es trascendental. Ya nos situamos en el 2008 y la Convención
hemos hablado estos días mucho del artículo 12, no voy a insistir en él, la capacidad jurídica única, capacidad jurídica. Bueno, los civilistas se planteaban cuestiones que, en fin, que quizá ahora ya hemos superado, ya no hablamos para nada de capacidad de obrar y yo creo que todos entendemos el tema de los apoyos. Bien, pero es que hay otro artículo, que es el artículo 13, que a mí me parece fundamental, que es la otra gran revolución que plantea la Convención, que es el de acceso a la justicia. El acceso a la justicia en sentido amplio. No solo a la justicia ordinaria en los juzgados y tribunales, sino que también a la intervención de los notarios en la solución de los problemas de las familias cuando hay un elemento con discapacidad. Bien. Bueno, mientras tanto, por el camino, la Ley 1-2000, la Ley de Procedimiento Civil adaptó, en fin, pero vamos, hizo poca cosa que no hubiera dicho ya el Código Civil del 83. Lo que pasa es que se llevó a sede procesal lo que estaba en sede de derecho sustantivo y, bueno, pues poco hay más que decir. Y en esto pues llega la Ley 8. Entonces, que esta es la verdadera revolución, la verdadera revolución. Y es que porque hemos pasado de hay que incapacitar a todo el mundo a no hay que incapacitar a nadie. Y hemos pasado de que el notario nos diga, tienes que traer el papel del juzgado, a que yo le diga al notario, bueno, antes de que yo te traiga el papel del juzgado, piénsatelo, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues la consecuencia, pues que las policías y medidas voluntarias pues, son el primer peldaño de la escalera. Yo creo que es todo lo contrario a lo que había pasado antes. Incapacitamos a todo el mundo, pero es que ahora el primer peldaño de la escalera están las medidas de apoyo, luego vamos subiendo a la guardia de hecho, vamos subiendo a las medidas judiciales, en falta de las anteriores, y las medidas judiciales todavía hay más peldaños, porque por un lado está la curativa asistencial y por otro la curativa representativa como el último peldaño de la escalera. Lo que antes era lo primero, curativa representativa igual a tutela, que decía Emilio, pues ahora es lo último. Pues esta es la revolución, la auténtica revolución y la lucha del movimiento asociativo, pues porque, en fin, las personas con discapacidad sean personas. Y a veces todavía nos seguimos lucubrando. ¿Discapacitado? No. Persona con discapacidad, que si diversidad funcional, que si esto, que si lo... Personas. Este es el espíritu de la Convención y esto es de lo que se trata de conseguir. Hombre, esto es difícil, evidentemente, y es cuestión de también valorar el riesgo, ¿no? El riesgo que supone la intervención notarial, decir, bueno, ¿hasta qué punto tengo suficientes herramientas pues, para valorar la capacidad de las personas? Bien, bueno, ayer también Andrés hablaba de apostolado, ¿no? Y desde luego la ley, pues el preámbulo es muy claro cuando habla del cambio del entorno, cuando habla del cambio de la mentalidad social, cuando habla especialmente del cambio de la mentalidad de los profesionales del derecho, que se cita a todos los operadores jurídicos, ¿no? Y dice, a requerimiento de las personas con discapacidad, no de sus familias solo, sino de las propias personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy resultan periclitadas. Es decir, la visión paternalista del 83 no tiene sentido. Bueno, pero llevamos una pesada carga, no solo los juristas, sino la sociedad en general, una pesada carga. Consideramos tradicionalmente, como os decía, infantilizamos a las personas con discapacidad. En fin, cuando nos empiezan a hablar del respeto a la voluntad, deseos, aunque la Convención hablaba de derechos, y yo creo que aquí ha habido un fallo en fin, no sé de traducción o de qué, pero la Convención habla de derechos, no de deseos, preferencias. El primer reto, pues, es este, una labor de concienciación a todos los niveles. Entonces, en ello estamos. En ello estamos. Yo no sé si el Parlamento Vasco ya se anima a la creación de una comisión de discapacidad, como hay en otros parlamentos autonómicos, es algo que hemos hablado, ¿verdad, Emilio? Sí. Muchas veces. Y esa labor de concienciación pues, tiene que llegar a todo y también al Parlamento, ¿no? Bueno, en fin, lo dejo ahí. El segundo reto, pues que os decía, más orientado, el anterior al artículo 12, el segundo reto al artículo 13 de la Convención. Bueno, este artículo 13 de la sociedad cognitiva ha tenido una consecuencia muy clara en la introducción del artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y también el artículo 7 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que coincide el mismo artículo en las dos, ¿no? El artículo 7 bis de la ley ya ha sido reformado, incluso todavía, hace 4 días, pero ha sido reformado ya, ¿no? Entonces ya se incluye no solamente a las personas con discapacidad, sino a las personas mayores de 65 a 80 años según los casos, ¿no? Yo creo que es fundamental que tengamos en cuenta esta reforma del 7 bis. El 7 bis es aplicable a todos los órdenes jurisdiccionales por mor del llamamiento del artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
no solamente para el derecho civil, sino para cualquier tipo de derecho. Y el artículo 42 bis A de la ejecución voluntaria introduce la figura también, bueno, no es que introduzca la figura, sino es que da también muchas potestades a los letrados de la Administración de Justicia, a las letradas, pues para que sean los canalizadores de que la persona con discapacidad se entere de qué está pasando, no como antes que escondían los papeles en un cajón las familias y que no se enteraban de nada, sino que se enteren de lo que está pasando. Esto quizá en algunos sectores pues no tiene, de la discapacidad no tiene especial importancia. Bueno, pensemos en personas muy demenciadas o muy deterioradas, etcétera, pero sí que tiene sentido en personas con enfermedad mental o en personas con discapacidad intelectual, en las que las cosas no son blancas o negras, sino que hay una serie, unos intermedios de unas tonalidades bueno, pues que son totalmente diferentes, ¿no? Bueno, como os decía, se introducen múltiples herramientas para que las personas con discapacidad puedan ser atendidas, especial referencia a la persona facilitadora. Es una nueva, digamos, profesión y algo que tiene muchos visos de irse implementando. Ya se están dando formación en esta materia. Ojalá podamos tener algo por aquí, aunque ya desde la UNED yo colaboro en estos cursos y ya va a la segunda promoción. Y claro, no quiero olvidarme del artículo 25 de la ley del notariado. El artículo 25 que os da todas esas herramientas que establece el 7 bis, todas y más. ¿Y por qué digo más? Porque termina diciendo el artículo 25, así como cualquier otro que resulte preciso, cuando habla de dispositivos o medios de comunicación. No habla del facilitador, pero aquí, como cualquier otro que resulte preciso, entiendo que cabría esta figura. ¿Problema? Bueno, pues el problema es ¿quién va a sufragar esto? Desde el movimiento asociativo valoramos muy positivamente la introducción de estas figuras, muy positivamente porque permite el acceso a la justicia y a ver si el plan de acceso a la justicia del Gobierno vasco, aprobado en la pasada legislatura, que ahora se está implementando, pues bueno, yo creo que tenemos bastantes expectativas de que se va a desarrollar estas figuras, de que se va a intentar, no solamente en los juzgados, sino que también, hace mucho el director de justicia nos hablaba de la extensión al notariado en la participación de estos trabajos de desarrollo. Y bueno, pues no sé cómo ando de tiempo, pero voy terminando ya. 2 minutos solo. Bueno, pues nada, cambio de mirada, en definitiva. Lo que se pretende es que convirtamos nuestras salas de vistas en salas de miradas. Pero claro, como la sala de vistas es lo último, el notariado pues también le animamos a que tenga miradas. Rapidísimamente, bueno, lo que ha hecho Emilio, por supuesto, es una gran preocupación para las familias, las consecuencias no deseadas. Bueno, en fin, todo el 65%, no me extiendo. Y unos brevísimos apuntes sobre cómo vivimos esto y desde el punto de vista del derecho civil vasco. Bueno, por supuesto, el testamento mancomunado, ayer decían que habían visto un caso, yo en tantos años he visto otros, o sea, vamos empatados. Pero creo que el testamento mancomunado pues, puede ser muy útil. A ver, la sucesión por comisario. El comisario pues, es una especie de paratutor o paracurador, sobre esto tiene escrito Andrés, pero desde luego el artículo 39 hay que modificarlo, que solo sea por estética, solamente por estética, habría que retocarlo. Hay que profundizar en la designación de personas jurídicas, que ya lo decís en otras comunidades autónomas, bueno, pues las antiguas fundaciones tutelares, las entidades prestadoras de apoyos. Hay que profundizar en esta idea. Hay que profundizar en la idea de la facultad que tiene el comisario para constituir un patrimonio protegido. Lo dice la Ley 8/2021 cuando reforma el artículo 3 de la Ley 41. Y yo ya lo estoy introduciendo en los testamentos por comisario. Bueno, yo quiero reafirmar la importancia de los pactos sucesorios también en cuanto a designación de persona jurídica. Hacer un pacto sucesorio con persona jurídica, pues con las reservas, sustituciones, etcétera, las cargas, etcétera, que señala el artículo 103. Bueno, quizás sería bonito, pero nuestra capacidad legislativa, como decía Andrés ayer, pues bueno, la disposición de bienes gananciales por un cónyuge que existe en el derecho aragonés, que nos evita el procedimiento judicial. Yo quiero ser aragonés, por supuesto. Lo que pasa es que jugáis con ventaja, pues porque, claro, ya conocéis las dificultades que hemos tenido con la Ley 8/2021. Entonces, nuestra capacidad normativa es pequeña. Bueno, la sustitución ejemplar. Ahí sí que creo que en la sustitución ejemplar sí tendríamos capacidad normativa. Por supuesto que es que las familias esto les preocupa tremendamente, porque, en fin, no solamente los bienes heredados, bueno, eso está claro que sí, que se puede, ¿no? Pero ¿qué pasa con la totalidad de los bienes de la persona con discapacidad? Bueno, termino con el artículo 6. El respeto a la consideración de la persona inspira la legislación vasca. Aquí estamos hablando de dignidad. Aquí estamos hablando de, bueno, pues de que la Convención de Nueva York puede tener entrada aquí. No sé, creo que ese apostolado del que hablaba ayer Andrés, somos muchos discípulos que estamos dispuestos a colaborar. Él dijo que no tenía miedo, y yo creo que ¿quién dijo miedo? Nosotros tampoco, y muchas gracias, Gemma. Muchísimas gracias.
gracias a los tres ponentes. Estamos ya fuera de tiempo, es un momento para café. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta, tanto a los ponentes de la mesa como a los tres ponentes de la primera sesión. Me ha dicho Carmen Brasco que no podía quedarse, pero que yo hacía de mandataria verbal. Si alguien tiene más alguna cuestión que quiera comentar, algún comentario, alguna pregunta para... Sí. ¿Cómo se evaluaría buenos días. ¿Cómo se evaluaría la capacidad de una persona para otorgar un testamento provisorio? Que sería una cosa muy breve. Si alguien de los, Manuel, profesor Manuel. O si alguno de los notarios presentes en la mesa anterior. Sí, la respuesta tanto como tú. O cualquier otro documento. O sea, los notarios íbamos jugando la capacidad de las personas para los actos y que terminemos desde toda la vida. Expresamente por escrito desde el reglamento del 1944. Antes, seguro que los antecesores también harían ya, en relación a ese acto y a su alcance. Se sabe, se entera, se es consciente y quiere, como cualquier otro acto, como una hipoteca. Y si llega a ser conocimiento de que sabe lo que es eso, sabe lo que está haciendo, sabe los efectos que tiene y además le parecen bien, pues se pone en la escritura, tiene un juicio con autoridad suficiente para otorgar el presente testamento o hipoteca o cosas complicadas y largas. Otra cosa es que el 25 nos da herramientas, porque antes una táctica conservadora que no me lo impogne y me reclamen y tal, me pongo estricto y si el solito no sabe, no se hace idea, no tiene muy claro, pues vayas a juzgado a que incapaciten, ¿no? Ahora no, el 25 dice que hagas lo que quieras, que traigas a quien quieras, o dice que además va de facilitador al juzgado, si hace falta, los medios que sean, los demás medios que consideren precisos para un resultado final. Es ver y querer. Sí, yo, permíteme, te diría más que el 665 antes obligaba al notario a contar con 2 facultativos que decía la ley cuando la sentencia de incapacitación no hubiera previsto esta cuestión. Eso ha desaparecido. Ahora es el notario, como dice Manuel, pues, con los medios a su alcance. Un documento complicado, por comparación con otros más sencillos, un testamento normal, un lateral abierto, pero un testamento más complicado, de complicación de efectos, habrá que explicar más cosas, habrá que comprobar que comprende más cosas. Como una posición de compra de hipoteca, en la compra hay unos 4 elementos esenciales que puedes comprobar rápido si los comprenden, y en la hipoteca que se firma a continuación hay más de 4 elementos que tendrás que comprobar que comprenden. Pero bueno, más complicado, pero en la finalidad, el efecto final tiene que ser el mismo. Ahora, con más herramientas. Eso es esencial. Muchísimas gracias y enhorabuena, que ha sido una intervenciones interesantísimas. Y es que os estaba escuchando respecto de este aspecto que comentábamos, que es la labor del notario como apoyo institucional, que es uno de los grandes pasos de la Ley 8/2021, que por otro lado muchas veces lo decimos, ya lo hacíamos antes. Y a mí me parece además que la ley lo que hace es todavía fortalecer más esa labor, que ha sido un cambio y que los notarios teníamos que asumir una gran responsabilidad, tanto jurídica y en algunos aspectos también moral, la aplicación de esta Ley 8/2021, y que no basta ya solo con que los notarios sepamos que somos apoyo institucional, que hay que poner todas las medidas necesarias, sino también
otros operadores jurídicos tenemos que intentar entre todos que se aplique correctamente en la ley. Me refiero, por ejemplo, recientemente, y es que decías tú, Emilio, el riesgo de convertir cualquier medida de apoyo en una curatela representativa, que eso nos cargamos la ley, o sea, volvemos al sistema de la incapacitación y a la designación de curatela representativa por no denominarla tutela. Entonces, por ejemplo, hay una resolución muy reciente de 25 de febrero de 2025 donde se otorga una asignación a una persona sujeta a la patria potestad prorrogada. El notario enjuicia que tiene capacidad suficiente. No es que el notario no haya sabido que existía, no. Como apoyo institucional, el notario dice tiene suficiente discernimiento y se otorga la escritura. El registro de la propiedad aplica disposiciones transitorias, dice que es una curatela representativa y que por tanto al juzgado y la Dirección General resuelve a favor del registrador. Es decir, está condenando a una persona que el notario ha considerado que tenía suficiente discernimiento a ir al juzgado a modificar la medida de protección. Se limita su autonomía, es una resolución contraria al 1302 del Código Civil y a la propia Convención. Es volver, y es el riesgo, por la puerta de atrás al sistema que teníamos antes. Es decir, los notarios tenemos que dar el primer paso, sé que muchas veces da un poco de, un poco de vértigo, pero que al final era lo que estábamos haciendo. Siempre podía ser más cómodo decir, esta persona no tiene capacidad, que se vaya al juzgado y ya está. Ahora es todavía más bonito. Tú eres apoyo institucional y está más protegida la función notarial. Pero claro, necesitamos todos, no solo los notarios. Eso no sé si lo conseguiremos, creo que con medidas, como vais diciendo, y concienciándonos todos, lo conseguiremos. Espero. Fíjate hasta qué punto tienes razón en lo que estás diciendo, que lo que en la práctica lo que estás vulnerando es precisamente el artículo 269 del Código Civil, que establece que cuando se dicta o una resolución judicial establece una curatela representativa, tiene que indicar específicamente a qué actos hace referencia y por qué procedimiento se va a corregir o se va a proveer de solución a esos actos. Es decir, no solo tiene carácter esta curatela representativa residual y solo se puede aplicar cuando los demás procedimientos previstos en la ley 21 no se dan, sino que además está muy limitada por la propia norma a actos concretos que la resolución judicial tiene que identificar específicamente y que es la antítesis de lo que se hace de facto, que es una curatela representativa que impide actuar en cualesquiera actos, en todos. O sea que esto es una brutalidad. Sí, os diré que efectivamente estamos, como bien dices, volviendo por a malas prácticas, porque es que no hay otro remedio en muchos casos, ¿no? Y ya hay algunas sentencias que, bueno, que tras establecer muchos supuestos de curatela, añaden el requisito de protección no estable, en consecuencia, para todos los actos de la vida jurídica. Pero bueno, es como un apaño para que la Seguridad Social o la Fiscalidad, pues acepte, ¿no? Pero claro, es que esto no tiene que ser así. Hay sentencias de Bilbao, que agradecemos el esfuerzo, hay sentencias de Granada, que fue jueza de Bilbao. En Cantabria también hay algo incluso el Tribunal Económico Administrativo de Cantabria, pues también. Bueno, pero es que esos son apaños. Y claro, pues no puede ser así. Y desde luego, yo no lo he dicho porque es que no me ha dado tiempo, pero desde luego los notarios, el administrativo valora positivamente. Claro, los notarios siempre es lo que habéis hecho, por supuesto que sí. Lo que pasa es que ahora ya. Yo os pido lo que os pedí ayer. Os pedí ayer. Los notarios, yo creo que tenéis legitimación para accionar contra esta perversión de la ley, que es una perversión no solo del espíritu, sino de la literalidad de la ley. Accionar no sé por qué procedimiento, vamos, tampoco se han estatuido procedimientos. A la ley 821 le faltan muchas cosas. Le faltan aspectos registrales que no se regulan adecuadamente, le faltan aspectos punitivos para los incumplimientos de la propia ley y le faltan mecanismos de legitimación de los notarios, que son la figura troncal en esta ley para que los notarios puedan accionar ante el juez que incumple la literalidad y el espíritu de la ley. Eso es quizás en la próxima reforma habrá que plantearse seriamente
qué tipo de procedimientos o por qué fórmula se puede frenar, porque esto solo se puede ganar jurisdiccionalmente. Al final, esta resolución pues tendrá que ir por vía jurisdiccional, incluso por vía jurisdiccional contra esta resolución a la que me he referido, que nos vuelve a llevar a que esta persona tenga que solicitar la designación de un curador representativo, es decir, volvemos al sistema de discapacitación, alguien a quien un notario ha juzgado con suficiente discernimiento. Entonces habrá que buscar algunas vías para la solución. Ahora lo único que tenemos es la jurisdiccional y veremos cuando llegue al juzgado el juez cómo lo interpreta. A través de un jueces, Muchísimas gracias. La verdad es que podríamos continuar, pero ya estamos muy fuera del plazo y ahora creo que hay un ratito de café, ¿verdad? Así que muchísimas gracias.